Listo. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién quisiera hablarnos de lo que vimos hace 8 días? Orlando Vargas. Dale, Orlando, don Orlando, bien pueda. Buenas noches, doctor. Ah, Nosotros ahora 8 días hablamos sobre las obligaciones en la modernidad. Hablamos de obligaciones que era una relación que se compone de relaciones de familias o hereditarias entre padres e hijos, entre cónyuges, entre el hombre y la cosa. Pero aquí estamos hablando de relaciones entre personas ahora. El concepto y el contenido de obligaciones en el derecho moderno no dista mucho tampoco del derecho romano. El concepto y el contenido de las obligaciones, en primer término, vincula con las cosas de la naturaleza, donde está la propiedad, la posesión donde miramos y el contenido. Y el concepto de obligaciones gira alrededor de las relaciones, pero entre personas, o sea, entre los sujetos de derecho. Vimos también qué tipos de personas hay, que hay personas naturales, jurídicas. También hablamos de relaciones entre personas, ya hablamos de un derecho crediticio o un derecho personal. Cuando hablamos de la relación entre las personas, hablamos de derechos reales. Y las relaciones que nos vinculan entre nuestros semejantes son las obligaciones o derechos personales. Las obligaciones, vimos tener obligaciones o derechos reales, que son una variedad de los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son el género y es considerado por la ciencia jurídica moderna como un género de los derechos patrimoniales que se dividen en derechos reales, créditos u obligaciones sobre los derechos inmateriales y universales. Las dos variedades principales vimos también que eran de los derechos reales y personales u obligaciones. Los derechos reales son definidos en el artículo 665 sobre lo que tenemos sobre una cosa, o sea, la relación de un hombre con la cosa, y los personales u obligaciones como los que solo pueden reclamarse de ciertas personas. Dijimos también que el derecho real es el de propiedad se ejerce frente a las demás personas. Dijimos también que la relación entre personas, o sea, el sujeto activo, que es el propietario, y el sujeto pasivo, que es el resto del mundo, es la gente. En cambio, en el derecho personal son dos personas, pero no siempre pueden ser una y una. No es una relación de dos, puede ser una relación entre tres, cuatro. Trío, también dijimos ese día, de la parte activa como la pasiva. También hablamos de acreedores y coacreedores, de deudores y codeudores, en el caso de los derechos personales. Se puede decir que la relación obligatoria, jurídico obligatoria, en el derecho es la prestación, porque nos acordamos que era la prestación, lo mismo del nexus, ¿no? Vínculo juris. La prestación, que es el género, tiene un contenido de la obligación, de la relación entre el acreedor y el deudor. Hay una prestación. Ese se llama el contenido de manera genérica, el contenido de la obligación de una relación obligacional. mi estimado Entonces Orlando, también, listo, dígame, no, ya tiene su punto, yo, muy bien, lo felicito. gracias, Muy gracias, bien, doctor. muy bien, muy bien, Orlando. Bueno, entonces, vamos a empezar esta clase ya con el tema que quedó un poquito pendiente hace 8 días y es el tema ya les voy a compartir pantalla, ya estoy grabando. El tema de las obligaciones según el vínculo jurídico, ¿no? O sea, nosotros hasta el momento hemos hablado de que las obligaciones son ¿qué? Una relación entre ¿qué? Un acreedor y un deudor.
De voluntades, profe. Dos o más personas. Ajá, listo. Entonces, ahora nosotros vamos a entender la obligación de conformidad con el derecho moderno, ¿ya? Y de conformidad con el derecho moderno, las obligaciones, ¿ya? Presuponen dos cosas, ¿ya? No es simplemente un nexo entre un acreedor y un deudor, ¿ya? Porque hablamos de relaciones jurídicas. Acuérdense que nosotros estamos hablando de una relación, como bien lo dijo don Orlando, ¿ya? Estamos hablando de relaciones, el derecho trata de relaciones en general, ¿ya? Eso sí, ténganlo siempre seguro. Cuando ustedes vayan a estudiar cualquier rama del derecho, siempre van a estudiar un tipo de relación. Aquí el tipo de relación que se estudia es un tipo de relación obligacional o personal, ¿ya? Entre un acreedor y entre un deudor, ¿ya? Entonces, la doctrina moderna en su desarrollo y a partir pues del concepto de nexum, que es de los romanos, pues dijo, no, o sea, de la relación ya entre acreedor y deudor se desprende una relación de doble naturaleza, ¿ya? Por un lado, una relación de deber-poder. ¿Qué significa eso? Pues que el que tiene el deber de cumplir la prestación, el contenido de esa prestación es ¿quién? El deudor, ¿no? Pero el acreedor tiene un poder de exigir que se realice esa prestación. ¿Cuáles son los tipos de prestaciones? A ver, ya los deben de saber muy bien. Dar, hacer y no hacer. Eso. Listo, muy bien. No me van a salir en el parcial final de que no sabemos cuál es el contenido de las obligaciones porque ahí sí perdieron la materia. Ahí sí paila, como dice. ¿Listo? Acuérdense que el parcial final es sobre todo lo que hemos visto desde el primer día de clase. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo muy presente. ¿Ya? Espero que se estén leyendo el libro guía. ¿Ya? Eso está también importante. ¿Listo? Entonces, aparte de esa relación, ya también aparte, digamos que de ese concepto de relación poder-deber, hay otro tipo de relación y es que el de sujeción patrimonial. ¿Cómo así que sujeción patrimonial? ¿Ya? Quiere decir que cuando un deudor adquiere una deuda, ¿ya? O adquiere un crédito, digamos que compromete su patrimonio, ¿ya? Tenemos que tenerlo muy claro, compromete su patrimonio, ¿ya? Y ese patrimonio ya va a satisfacer, ¿qué? Una potencial exigencia del acreedor, ¿ya? Entonces, el deudor, ¿ya? Sujeta su patrimonio, ¿quién? A la voluntad del acreedor, pero esa voluntad del acreedor va condicionada ¿a qué? ¿A qué va condicionada esa voluntad del acreedor? Si el deudor no cumple, Ajá, si el deudor cumple o no cumple. Entonces, podemos distinguir, digamos, de esto lo que hemos venido hablando, de que la relación personal, la relación obligacional se da en dos estadios, ¿ya? En dos momentos. Primer momento, lo tengan bien en claro, primer momento en que el deudor, ¿ya? Dice, bueno, yo tengo que cumplir una obligación de dar, de hacer o de no hacer con respecto al acreedor, ¿no? Primer momento. Segundo momento, ¿ya? Si yo no cumplo esa obligación, ¿qué pasa? El acreedor tiene poder de disposición sobre ¿qué? Sobre mi patrimonio. ¿Para qué? Para satisfacer su crédito. ¿Listo? Entonces, eso es entonces, hablamos de un vínculo jurídico, ya cuando hablamos de la prestación pura y simple, ya la prestación de dar y hacer y no hacer, ¿ya? Y hablamos de la sujeción patrimonial, ¿ya? O un vínculo patrimonial, ¿ya? Cuando un deudor compromete su patrimonio, ¿ya? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, obligaciones según el vínculo jurídico. Entre el obligado a realizar una prestación y quien tiene el derecho a ella se establece un vínculo o relación. En su tarea de explicar este elemento de la obligación, la doctrina ha perfeccionado varias nociones que no fueron concebidas por los romanos. La verdad que sí fueron concebidas. Como el nombre lo indica, el vínculo jurídico enseña que dos personas están ligadas por una relación, en la cual una de ellas, el deudor, se obliga a ejecutar una prestación, en tanto que el acreedor está facultado para exigirla, ¿ya? En caso de incumplimiento, ¿ya?
el acreedor puede constreñir al deudor a su ejecución forzada por intermedio de la justicia, ¿ya? Con pocas excepciones, desde el momento que un deudor se obliga, constituye en prenda del cumplimiento de la obligación de todos sus bienes presentes y futuros. ¿Ya? Contenido de la deuda o vínculo patrimonial. Ese es el otro tipo de vínculo que hablábamos ahorita. El deber jurídico constituye una vinculación o ligamen entre acreedor y deudor, en virtud del cual el primero tiene el poder o facultad de exigir del segundo una determinada acción o omisión. ¿Ya? Pero se ve comprometido el patrimonio. ¿Quién me ayuda con el 2448 del Código Civil? Artículo 2448 del Código Civil. Alcanza el derecho del acreedor hipotecario para hacerse pagar. El acreedor hipotecario tiene para hacerse pagar sobre las cosas hipotecadas los mismos derechos que el acreedor prendario sobre la prenda. Ajá. Entonces, toda obligación o derecho personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, ¿ya? Sean presentes o sean futuros, ¿ya? O sea, no es solamente que yo comprometo mi bien solamente en el presente, puede ser los futuros también. ¿Por qué? Porque si usted le debe algo a alguien, pues se lo tiene que pagar o tiene que hacerlo o no hacerlo, ¿ya? Toda obligación presupone ese vínculo de orden patrimonial, o sea que todo deudor se constituye en garantía del cumplimiento de su obligación, ¿ya? Sus bienes y todo acreedor puede hacer efectivo su crédito sobre los bienes presentes y los bienes futuros. ¿Listo? Ahora, vamos a entrar a ver otro tema importante, las obligaciones naturales, ¿ya? Profe, qué pena, ¿puede poner otra vez la diapositiva de lo de patrimonial, porfa? Yo les voy a mandar estas diapositivas, ¿no? Pero de todas maneras, pues la regreso a petición de parte. ¿Listo? Ya, profe. Sí, señor. Bueno. ¿Quién fue que habló? Correa. ¿Correa qué? Dana. ¿Quién? Dana. Dana. Ah, Dana. Ya. Listo. Obligaciones naturales. Según lo expuesto, las obligaciones o derechos personales implican un deber jurídico del deudor, la facultad del acreedor para exigirlo y, en caso de cumplimiento, el derecho de tomar bienes del deudor para el pago. Ya eso lo conocemos. Pero hay una clase de condiciones imperfectas, denominadas desde los romanos obligaciones naturales, ¿ya? En las que existe tan solo el vínculo personal, es decir, el deber jurídico. Aquí no estamos hablando del otro vínculo que estudiamos ahorita, que es el vínculo patrimonial, sino el vínculo ¿qué? Personal, ¿ya? ¿Qué significa eso? A ver, ¿qué creen? Profe, que el patrimonio no está sujeto, pues como dice ahí, al ataque del acreedor. Ajá. ¿Qué más? Que pues la única obligación es el de cumplir, y si no se cumple, pues el acreedor no puede perseguir el patrimonio. Ajá, muy bien, ya. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Aquí, pues, si cumple o no cumple, pues da igual, ¿ya? Ya es un deber más, digamos, moral, ya de una persona de palabra, por así decirlo, que tiene que cumplir una determinada obligación. ¿Listo? Pero, digamos, si en caso de que pague y cumpla la obligación, ¿qué pasa? ¿Tiene derecho a que se le devuelva o no se le devuelva lo que pagó? No, A señor. ver, claro que no, ¿cierto? Si usted ya hizo efectivo, ahí quedó. ¿Quién lee el artículo 1527? Las obligaciones son civiles o meramente naturales. Civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento. Naturales las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener la que se ha dado o pagado en razón de ellas.
Tales son, primera, las contraídas por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento son sin embargo incapaces de obligarse según las leyes, como la mujer casada en los casos en que le es necesaria la autorización del marido, y los menores adultos no habilitados de edad. Segundo, las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción. Tercero, las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles, como la de pagar un legado impuesto por un testamento que no se ha otorgado en la forma debida. Cuarto, las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba para que no pueda pedirse la restitución en virtud de estas 4 clases de obligaciones. Es necesario que el pago se haya hecho voluntariamente por el que tenía la libre administración de sus bienes. Listo, entonces, vemos que las naturales, ¿ya? Son las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, ¿ya? Pero que cumplidas autorizan para retener lo que ha sido dado o pagado en razón de ellas. ¿Listo? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Señor, ¿quién va a hablar? ¿Listo? Bueno, seguimos. Profe, Señora. ¿usted me puede hacer el favor de repetirme porque no entendí muy bien lo que cuando la paga, eso no lo entendí bien? A ver, ¿quién le explica a ella? Yo creo que ustedes ya entendieron. A ver, ¿quién le explica a la compañera? Pues según lo que yo le entendí, profesor, que pregunta la compañera, es lo que usted mencionaba, que a pesar de que no se le da permiso al acreedor, pues de perseguir el patrimonio del deudor, cuando la cosa se paga, cuando uno le hacen como la paga, uno se puede quedar con eso que le pagaron, no tiene por qué devolverlo. A ver, las obligaciones naturales ya son aquellas obligaciones en las cuales pues no necesariamente yo voy a comprometer mi patrimonio, ¿ya? Eso se da muy poquito, ¿no? Son aquellas obligaciones que se dan naturalmente en los juegos, ¿no? Las sanciones de los juegos. ¿Ustedes sí leyeron lo que decía el capítulo del libro en relación a eso? Ah, sí, profe. Ahí lo dice muy claro. Por ejemplo, usted cuando le pone una penitencia a una persona en un juego, ¿qué? ¿La hace o no la hace, cierto? Eso depende ya de la La tiene que persona. cumplir. Ajá. Y si no la cumple, ¿qué pasa? ¿Usted le debe de perseguir el patrimonio para que le resarza los perjuicios? No pasa nada, profe. No pasa nada. Ajá. ¿Listo? Ah, bueno. Gracias, profe. ¿Listo? Profe, o sea, ahí aplicaría la frase como que deudas de juego son deudas de honor. ¿Deudas de qué? La frase que comúnmente dicen de que, o sea, las deudas de juego son deudas de honor nomás. Ajá, exactamente. Muy bien. Muy bien. Tal cual. Bueno, seguimos al siguiente tema. Fuentes de las obligaciones. ¿Ya? Fuentes de las obligaciones. ¿Se acuerdan que nosotros vimos este tema cuando vimos las fuentes de las obligaciones en el derecho romano? Sí, profe. ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones en el derecho romano? Contrato, delito, delito y contrato. Ajá, muy bien, ya, muy bien. Entonces, ustedes como ya pudieron haberlo visto, ya, el artículo 1494 de nuestro Código Civil, pues prácticamente que recoge las fuentes de las obligaciones de los romanos, ¿ya? Lo recogieron. Pero digamos que la doctrina moderna ha venido estudiando esas fuentes de las obligaciones, las ha venido perfeccionando durante el tiempo, ¿ya? Entonces, señala como hechos generadores de las obligaciones los siguientes, ¿ya? Primero, los negocios jurídicos plurivoluntarios como los contratos y los univoluntarios o unilaterales, ¿ya? Entonces, nacen de los contratos, ya sean estos ¿qué? Unilaterales o bilaterales, ¿ya? O plurivoluntarios, como dice, que pueden ser de muchas personas, ¿ya? Segundo, los hechos ilícitos, ¿ya? O el delito. Tercero, ciertos estados o situaciones de derecho de hecho que unidos a determinadas circunstancias o supuestos son susceptibles de engendrar una obligación. Por ejemplo, a ver, ¿qué se imaginan de esa última? Profe, por ejemplo,
La persona que por X o Y motivo rompe una ventana, ¿no? Ajá. Algo que pues no es como parte de un contrato, no es pues que lo defina, pero pues ahí sería. Es una situación de hecho, la cual engendra una obligación que pues está implícita, que uno está obligado como a resarcir el daño, ya sea pagándolo o pues trayendo a una persona para que negocie con uno a ver cómo van a hacer. Eso es lo que le dicen a uno. O por ejemplo, que se ve en las calles que uno se estrella con otra persona. Entonces la otra persona le dice a uno, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar? Entonces pues eso es lo que yo Ajá. entiendo. Muy bien. Ajeno. Muy Es bien. delito, ¿no? Y eso es lo que, ese es el que, lo que bien dijeron por ahí, ¿el qué? Los romanos, ¿cómo le llamaban a eso? Cuasi, ¿no? Cuasi contrato. A ver, ¿cómo hay que cuasi contrato? ¿Quién dijo eso? Pues si es del accidente y es un hecho ilícito, pues sería Pero eso no es un cuasi cuasi delito. contrato, ¿no? ¿Quién dijo cuasi contrato? A ver, para ponerle -1. No, en serio, No, profe, ¿quién no haga fue? eso. ¿Quién dijo eso? A ver, eso es un cuasi delito, ¿no? Sí, Acuérdense de los señor. cuasi delitos. Pilas, pues. Pilas, que eso va para el parcial final. Ustedes ya tienen que saberlo muy bien ya esos conceptos. ¿Listo? Entonces, no se olviden de estos tres fuentes principales de las obligaciones, digamos que en el derecho moderno, ¿ya? Que como bien lo dije al principio, o sea, lo recogen en gran medida las fuentes de las obligaciones establecidas por ¿quiénes? Por los romanos, ¿ya? Por eso era importante que nosotros, antes de entrar a estudiar las obligaciones en nuestro derecho moderno, ya pues entendiéramos de dónde es que viene, pues precisamente desde los romanos. ¿Listo? Bueno, entonces empezamos por la primera fuente de obligación. ¿Cuál es? El contrato, ¿ya? Acuérdense del negocio jurídico. ¿Qué es el negocio jurídico? Un acuerdo entre dos voluntades. A ver, ¿quién me lo dice de manera romántica? ¿O quiere que se los diga yo de manera romántica? Ya les olvidó el negocio jurídico. ¿Qué es el negocio jurídico? Profe, es donde se encuentran repercusiones de dos voluntades o más. Ajá, perfecto, ¿ya? Entonces, el contrato y las declaraciones unilaterales de voluntad. Entonces, tenemos que en el negocio jurídico, en los contratos, el santo y seña es que, ¿qué concepto? La voluntad, ¿ya? Pero voluntad de qué? De dos partes. Pero también pueden ser declaraciones unilaterales de voluntad. ¿Cómo llaman las declaraciones unilaterales de voluntad? Cuasi contrato. No. Era en el acto. Acto jurídico. El acto jurídico. Muy bien. Muy bien. Eso me gusta que esté. Acto jurídico. Entonces, el acto jurídico, ¿ya? Entonces, el empleo de la palabra contrato debe limitarse a los convenios en virtud de los cuales se crean obligaciones patrimoniales y no debe extenderse para indicar los acuerdos por los que se crean obligaciones extrapatrimoniales. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer una diferenciación, ¿no? Porque nosotros hasta el día de hoy, para nosotros convenios y contratos, pues es lo mismo, ¿no? Y digamos que incluso la norma los trata igual, como sinónimos. Pero en la doctrina, pues, pueden tener un trato diferente o lo han tratado también de manera diferente, ¿ya? El contrato hace relación a que al encuentro de dos voluntades ya exteriorizadas, pero que crean obligaciones que patrimoniales, ya económicamente relevantes para el derecho. En cambio, cuando hablamos de convención, ya son declaraciones de voluntad que son extrapatrimoniales, ¿ya? Entonces, aquí dice, el matrimonio no es un contrato, aunque así lo determina el artículo 113. Tampoco otros convenios que establezcan obligaciones no patrimoniales, ¿ya? Que después haya la sociedad conyugal, bueno, eso ya es otro cuento aparte, ¿ya? El contrato es negocio jurídico bilateral, creador de obligaciones y por lo tanto supone dos partes. Cuando hablamos de contrato, ya, siempre vamos a suponer que un negocio jurídico, ya, siempre. De las cuales una toma la calidad de deudor y el otra de acreedor, ya. Y esto pues ustedes ya lo saben muy bien, cada parte puede ser una persona o puede ser varias.
¿Listo? Entonces, estamos hablando de los contratos, ¿no? Vamos a hablar ahorita entonces de la clasificación de Profe, obligaciones, señor. una preguntita ahí con la aclaración que haces, que dice que el matrimonio no es un contrato, pero sí puede ser fuente de obligaciones. ¿Ustedes qué dicen? Claro que sí. Me- Claro que Sí. sí. Claro que sí. Claro que Claro. sí. Ya, estoy hablando en el tema ya en cuanto al contenido de la obligación que puede ser patrimonial o extrapatrimonial, ¿no? En un contrato usted, la esposa le tiene que pagar algo a usted para casarse, usted le tiene que pagar algo a su futura esposa para que usted pueda casar con ella. En esta cultura no, pero en otras sí, Ah, profe. bueno, pues, a ver, hay casos, ¿no? Se han visto, ¿no? Obviamente. ¿Cómo es que dicen en esos casos de las... Se me va ahorita... Profe, Para obtener la visa, la Eso. residencia en Estados Unidos. Oiga, El dote. Eso. profe, Señora. pero mira, o sea, referente a lo que a lo que hablaba de que no todo genera obligaciones, en el derecho romano también nos hablan de eso, de que no todo acuerdo de voluntades se tipifica como contrato, ¿no? Ajá, sí, muy bien. Sí, exactamente. Está muy pilosos hoy, eso está bien. Bueno, vámonos para la clasificación de los contratos. Bueno, ¿por qué me fui a ir de las obligaciones? De los contratos, clasificación de los contratos. Y entonces esos contratos tienen una clasificación, ¿no? Establecida por el mismo Código Civil. Entonces, primero tenemos los contratos bilaterales y unilaterales, ¿ya? El contrato bilateral también se denomina como sinalagmático. Grábense esa palabrita técnica. Se la van a encontrar en el derecho de aquí en adelante toda su vida. Sinalagmático. ¿Ya? Un contrato sinalagmático. Cuando ustedes escuchen de los contratos sinalagmáticos, son los contratos bilaterales. ¿Ya? Grábense esa palabrita. Es aquel que establece obligaciones para cada una de las partes. ¿Ya? Contrato por antonomasia. Y el contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga con la otra que no contrae obligación alguna. ¿Quién me lee el artículo 1496 del Código Civil? Profe, qué pena, ¿qué artículo? 1496. El contrato unilateral y bilateral. El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrate obligación alguna. Y bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Ajá. El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna, ¿no? Y bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. ¿Ya? Listo. ¿Algún ejemplo de contrato unilateral? A ver, los que leyeron el libro. Contrato unilateral. Profe, ahí se El pueden arrendamiento, incluir, profe. La compraventa. La compraventa es bilateral, ¿no? Pilas con Profe, eso. la donación. Profe, el contrato unilateral, pues se dice que no existen contratos absolutamente unilaterales, ¿no? Porque daban hasta como ejemplo que los derechos romanos o bien habían desaparecido, como la stipulatio y los contratos literis, o bien habían evolucionado hacia la figura de los bilaterales, imperfectos, ¿no? Como en el caso del mutuo. Ajá. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de contratos bilaterales, ¿cuál es el contrato bilateral más importante? ¿Cuál se imagina? La compraventa. La Compraventa. compraventa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay unas obligaciones entre las dos partes equivalentes, ¿no? Entonces, el vendedor tiene que, ¿qué?
¿Cuál es la obligación del vendedor? Entregar la cosa. Entregar la cosa, dar la cosa, ¿Y el comprador? el dinero. De pagar, ¿no? Pagar la cosa. ¿Listo? Entonces, esas son obligaciones sinalagmáticas, no se olviden. ¿Ya? Es decir, ya las obligaciones producidas cuando solo nacen obligaciones para una de las partes. Esto es el contrato unilateral, ¿como en qué? Como en la donación, por ejemplo, en la donación se firma un contrato de donación. ¿Para quién es la obligación? Para una sola parte. Ajá. O el mutuo, el préstamo, un contrato de préstamo. ¿Quién es el que se obliga ahí? El deudor, No, señora. ¿no? Ambas partes, ¿no? El acreedor. El prestamista, ¿no? El mutuante. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Ustedes tienen que ir aprendiendo a diferenciar muy bien los roles del acreedor y del deudor. ¿Listo? Contratos gratuitos y onerosos. ¿Ya? ¿Quién me lee el 1497 del Código Civil? El contrato es gratuito o de beneficencia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen, y oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. Ok. Ejemplo de contrato gratuito. A ver, ¿quiénes leyeron el libro? Profe, los comodatos, Ajá, ¿por qué? porque es que el acreedor entrega el bien, pero no recibe nada a cambio. Ajá. Entonces ese es que Bueno. gratuito, ¿cierto? Y, ajá, ¿y el comodatario? ¿Qué pasa con el comodatario? Usufructa el bien. Solamente, ¿no? Sí. Bueno. ¿Y el contrato es oneroso qué? El arrendamiento no podría ser, profe, Sí, ¿por qué? porque ambos se están beneficiando. Ajá. O sea, nada es regalado, como dicen normalmente, ¿no? Un contrato de trabajo. ¿Listo? Bueno. Contratos conmutativos y aleatorios. ¿Quién me lee el 1498? $14.98. Contrato conmutativo y aleatorio. El contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o a hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra persona debe dar o hacer a su vez. Y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio. Ajá, bueno, y entonces, el contrato oneroso es conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar o a hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez, y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o de pérdida, se llama aleatorio. A ver, ¿quién me da un ejemplo de un contrato aleatorio? Los juegos de azar o cosas así. Ajá, muy bien, los juegos de azar, esos son los famosos contratos aleatorios. ¿Ya? ¿Y los conmutativos? Servicios. La permuta. Un ejemplito de contrato conmutativo. A ver. ¿Profe, podría ser de pronto la permuta? ¿Es una prestación de servicios? ¿La venta de un carro? A ver, ajá, a ver. Según el artículo, el contrato oneroso es conmutativo, ¿ya? ¿Por qué? Para que el contrato sea conmutativo se requiere no solo la equivalencia de las prestaciones, sino ante todo que al momento de celebrar el contrato, su resultado económico para ambas partes se encuentre garantizado en cuanto a sus prestaciones y cuantías. Ahí dijeron lo del carro, me parece bien. Sí, un buen Sí, ejemplo. profe, la venta de una casa. También, ya, también puede ser bueno. Listo.
Contrato solemne y consensual. ¿Quién lee el artículo 1500? El contrato es real cuando para que sea perfecto es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere. Es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil, y es consensual cuando se proporciona por el solo consentimiento. O sea que consensual sería un acuerdo mutuo de palabras. Ajá, o sea, se perfecciona. ¿Por qué? Ustedes siempre, este tipo de contrato es muy común en el ejercicio profesional, muy común, ¿ya? Solemne, ¿qué significa que un contrato es solemne? Que requiere cierto que tiene algo que protocolo tiene formal. que ser válido como una escritura, por ejemplo, es algo que lo determina que ser como formal. tal. Exacto, que tiene algo que tiene que ser así, que obligadamente tiene que ser de esa manera. Oiga, qué fuerte esta mujer, que tiene que ser así, oiga, tiene que ser. Pero es que tiene que ser así, porque si no cumple la solemnidad, el contrato es ilegal. El contrato no es válido. Sí, está bien. ¿Quién dijo, quién está hablando? Claudia. Claudia. Sí, es cierto, tiene que ser así. Bueno, nunca había escuchado ese concepto así como tan del común, pero bueno, sí, digamos que sí es así. A ver, son las obligaciones ad solemnitatem, ¿ya? Siempre se van a encontrar con ese latinazgo en las jurisprudencias de la Corte Suprema, ¿ya? Entonces, cuando es un contrato solemne es que se requiere una solemnidad para su validez, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo más claro de un contrato solemne? La hipoteca. Un contrato de hipoteca. Ajá, la hipoteca, ¿qué más? Y un testamento, profe. ¿Usted qué piensa? Aunque el testamento es una declaración, ¿es un qué? Nosotros ya habíamos definido el testamento que era. ¿Qué es un testamento? Un cuasicontrato. Es un cuasicontrato. ¿Y los cuasicontratos qué? ¿Hay dos voluntades en los cuasicontratos? No, solo uno. No, solo hay una. No, unilateral. Ajá. ¿Listo? Entonces, en un contrato solemne, el más importante, ¿cuál es? El de una compraventa. Para que una compraventa de un bien inmueble se perfeccione, ¿qué necesita? La escritura. Una escritura. No, señora, pues sí, la escritura, pero para que sea ya válido con toda, ¿cómo es que dijo mi estimada Claudia? El registro en la El oficina, registro el de registro en la instrumentos oficina de públicos. documentos públicos. ¿Y cómo se llama eso jurídicamente? No, a ver, Revisión. ustedes los perdono porque están en cuarto de semestre y no les doy tan duro como a los de octavo y los de noveno, que yo les digo, me tienen que hablar como abogados, no como la gente del común que dice, no, allá en la oficina de instrumentos públicos, que no, que tienen que ir a pagar el impuesto allá al CAM, que no, así no. La transmisión efectiva del dominio. Y, a ver, ustedes vieron ya bienes, ¿cierto? Ya vieron bienes, civil bienes, ¿no? Eso ya lo deben saber. La Certificado de transmisión efectiva tradición. de la propiedad. ¿La qué? La transmisión de la propiedad. No, oiga, no me han dicho la palabra clave. Eso debe tener un nombre, El no solo certificado de de... tradición. Habla duro. ¿Cuándo se perfecciona un contrato de compraventa de bien inmueble? ¿Cuándo se adquiere la Cuando propiedad se- plena? Cuando Declaración se de hace el renta. certificado de tradición. Oiga. Con la tradición. Con la escritura La pública. tradición, ¿quién dijo la tradición? Hombre, de hace rato la Profesor, hace rato lo están diciendo. No, yo no, estaban diciendo. yo no lo escuché, yo lo escuché fue ahorita, pero dijeron hasta declaración de renta, dijeron por ahí una vaina así. Certificado de tradición. Están haciendo la tradición. Dios mío, la tradición, claro. ¿Y la tradición en qué se materializa? Con el traspaso del bien. ¿Y en dónde se materializa el traspaso del bien? La escritura o el certificado de tradición en el caso de un vehículo. A ver, O la tarjeta de tradición, propiedad. bueno, vuelvo y le hago el recorderis, que están como un poquito enredados. A ver, un recorderis de civil, ¿ya? El Primero dominio. hay un contrato del dominio, hay un contrato de compraventa, ¿no? Listo, una escritura pública. ¿Ese es qué? Acuérdense que el dominio se perfecciona se perfecciona a través de un camino que está
constituido por dos partes, ¿ya? Primera parte, ¿ya? La escritura, que es el título, ¿no? El título y el modo, acuérdense de eso, título y modo, para que se perfeccione el dominio en cabeza de una persona de manera plena, ¿ya? Se tiene que primero constituir el título, pero no solamente basta del título, ¿ya? Usted puede venderle a uno, a dos o a tres, por entregar escritura la pública un inmueble. Tiene que sumarle a eso, ¿qué? El modo. De entregar la cosa. ¿Cuál es el modo? No van a decir que la oficina de instrumentos. Tradición, públicos, la tradición. Exactamente. Ya no quiero volver a escuchar de aquí en adelante que no, que la oficina de instrumentos públicos, que el catastro, no. Eso es para las personas que no están estudiando derecho. ¿Ya? Los ingenieros, los arquitectos, contadores, qué sé yo. Bueno, entonces es el título y el modo, nunca se olviden de eso, ¿ya? Entonces hay una solemnidad, ¿ya? Profe, una pregunta. Señora. Profe, una pregunta. Es que en ocasiones inclusive no basta solo la tradición, que la tradición consiste en pasar el dominio, o sea, o estoy errada. No te entiendo, ¿cómo así? En eso, la tradición consiste en pasar el bien prácticamente, o sea, la Sí. titulación del bien, ¿cierto? O sea, la tradición ya es la entrega del bien. ¿Usted, Bueno, entonces- ¿usted cómo hace la tradición de un bien mueble? Ah, exacto, a eso era que yo iba, profe. ¿Cómo usted hace? Profe, no, a eso era que yo comprendía varias cosas. Le pregunto, estimada. Señor. ¿Cómo hace usted la tradición de un bien mueble? A ver, yo me siento ya en clase Pues de... toca entregar la cosa y de la titulación. A ver, estamos hablando de bienes No, muebles. sí, profe, lo que yo, eso yo entiendo. Sí, claro. A ver, en los bienes muebles, ¿cómo se hace la Profe, tradición? lo que sucede es Traigan las llaves. entregar la cosa, Eso, profe. entrega la cosa. Venga, deme la mano, yo le entrego esto. Ya. Esa es la tradición de bienes muebles, ¿no? Pero en los bienes... Exacto, profe. Ajá. Sí, profe, sino que no basta con solamente el traspaso del bien, porque hay personas, o bueno, se ha visto muchos casos de la estafa, ¿no? Que inclusive hasta te pueden pues realizar la titulación en instrumentos públicos y todo, pero todavía no han entregado la cosa y cuando vas a ir, resulta que está ocupado por otro dueño que también que ya le entregaron la cosa y simplemente todavía no le han entregado la titulación. Pues a De ver, eso habla el artículo 754, profe. Dice de la tradición de las cosas corporales muebles, ¿no es eso? vea, nos fuimos para los derechos de bienes, 754, momentico. La tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando una de las partes a otra que le transfiere el dominio y figurando esta transferencia por uno de los medios siguientes, ¿ya? Y aquí están las 5 causales, ¿ya? ¿Listo? Lo que decía la compañera, pues sí, eso pasa. Lo que yo les decía sobre el tema de la titulación, pues el título lo puede hacer usted de un bien inmueble, lo puede hacer a cualquiera, a muchos. Pero si no perfecciona esa tradición, pues, y eso hay problemas un montón, y eso es algo real y que ustedes se van a enfrentar también. Por ejemplo, el tema de las invasiones. Le van a decir, vea, es que yo tengo un título y este señor me vendió este terreno, y le muestran la escritura, ¿ya? Pero entonces, ¿usted qué tiene que hacer como abogado? Pues si a la persona le han entregado la cosa, esa persona es la que tiene el dominio, ¿no? No, señora. Pero, No. pero si es bien, a ver, estoy hablando de bienes inmuebles, ¿no? Ah, ok, profe. Estoy hablando de bienes inmuebles. Si bienes inmuebles es otra cosa, pero bienes inmuebles ya es diferente, ¿no? Por eso estoy hablando del tema de las invasiones. ¿Listo? Pues ahí sería, uno va y revisa en instrumentos públicos a ver si él es el verdadero dueño y no es simplemente exactamente. el tenedor. ¿Por qué? Debe tener las tres, el uso, el goce y el disfrute para ser el verdadero dueño. Uso, goce, a ver, no diría el disfrute, la disposición. ¿Ya? ¿Cuál de las 3 facultades es la más importante del propietario? La disposición. La disposición, ¿no? Dispone como señor y dueño, ¿no? De la cosa, ¿ya? Esa es la facultad más importante de un propietario sobre una cosa, ¿ya?
sea mueble o sea inmueble, ¿ya? Entonces, aquí esto es bueno hacer estos recorderis de clase de bienes, ¿ya? Entonces, ustedes cuando van a la oficina de instrumentos públicos, ¿qué van a verificar? Ahí sí ustedes pueden decir, la oficina de instrumentos públicos. Van a verificar la tradición de un determinado bien inmueble. ¿Y eso dónde lo ven? ¿El certificado de qué? De tradición. De tradición. ¿Ya? Y en ese certificado de tradición, ahí está la historia de qué, de todos los propietarios que han pasado por ese bien inmueble. Si ese bien inmueble ha sido hipotecado, si ha sido prendado, ¿ya? Si está embargado, ¿ya? Todo eso está en el certificado de tradición. Entonces, si usted le dicen, vea, es que tengo esta escritura pública, vea, y yo soy el propietario, y resulta que usted vaya y dice, no, es que aquí usted no está. Entonces, ¿qué pasa? Estafa. Lo tumbaron. ¿Listo? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque ustedes le preguntan, ¿y por qué, doctor o doctora? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Usted qué le va a decir como abogado o como abogada? No, lo que pasa es que no se perfeccionó, ¿qué? La tradición. La tradición en su cabeza, ¿no? No se perfeccionó el dominio, ¿ya? Para que se perfeccione el dominio tiene que haber un título y tiene que haberle un modo, ¿ya? Ustedes le explican como abogados, ¿ya? Yo sé que ustedes van a ser abogados muy buenos, muy exitosos, eso espero, ¿ya? Entonces ustedes les van a explicar así, ¿no? Entonces, algo que quiero que tengan muy presente es que ustedes, yo sé que están en cuarto, en segundo año, ¿ya? Pero ya vayan empezando a tener un lenguaje más técnico, ¿ya? Yo a los, como les digo, yo a los de octavo y los de noveno que yo les doy tributario y hacienda pública, yo sí les doy duro, les doy con todo. Más de uno ya me ha, mejor dicho, ha dicho que tiene que mejorar esa parte del léxico jurídico. Pero bueno, ahí van creándose conciencia. Seguimos. Contratos de libre discusión y de adhesión. El contrato de libre discusión es aquel en que ambas partes acuerdan libremente las mutuas obligaciones que contraen, ¿ya? Por lo general en todos los contratos pasa eso, ¿no? Se discuten las obligaciones, el tiempo de pago, el cómo se va a hacer la entrega de la cosa, todo ese tema, ¿no? Pero resulta ya que hay contratos que no son de libre discusión, ¿ya? Que usted no entra a negociar el precio, que no entra a negociar la cosa, sino que ¿qué? Que usted se adhiere a las condiciones de quien le va a vender o de quien le va a prestar algún servicio, ¿ya? Se adhiere, gústele o no le guste. ¿Dónde se ven ese tipo de contratos de adhesión? A ver, un ejemplo de la vida diaria. Los servicios públicos. Las empresas. Los servicios públicos, profe. Sí, bueno, aunque eso es un tema estatal, pero bueno, sí, vale. ¿Qué más? Con los préstamos, profe. Los préstamos, ajá. Usted cuando va a un banco, ya, hay un contrato marco, ¿no? Que uno le dice, ¿ya? Y usted simplemente, ya, firma y ya, y listo. Y estaban las condiciones y la tasa es al tanto por ciento anual, interés efectivo anual, ya. Intereses moratorios si usted llega pues a incumplir, etcétera, etcétera, ¿ya? Y ahí es donde entramos los abogados a que tenemos que ver que la letra menuda de esos contratos de adhesión. ¿Por qué? ¿Qué pasa en los contratos de adhesión? Muchas veces hay cláusulas leoninas. Eso lo van a ver en contratos 2, obligaciones 2. Cláusulas leoninas, ¿ya? Cláusulas que son exageradamente perjudiciales para el deudor. ¿Listo? Sexto, contratos de ejecución instantánea y de ejecución sucesiva. Esto sí que uno lo ve mucho en la vida diaria, ya les digo. Listo. Entonces, los contratos de ejecución instantánea, ya, y que comprenden obligaciones de dar, pueden resolverse por cuanto en ellos es posible establecer las cosas a un estado anterior, ¿ya? Como si el contrato no se hubiera celebrado. Así el vendedor y comprador pueden convenir en resolver la venta restituyendo al comprador la cosa al vendedor y aquel el precio recibido. No sucede lo mismo con los contratos de ejecución sucesiva. Si ya se ha cumplido alguna de las obligaciones
ya que no puede hablarse de anulación o resolución de un arrendamiento, ¿ya? ¿Qué significa eso? A ver, ¿qué creen que se puede dar en un contrato de ejecución instantánea? Un ejemplo de contrato de ejecución instantánea. Bueno, es cuando hacen un giro. Sí, es un giro, sí. ¿Qué más? A ver. Profe, a mí se me ocurre, por ejemplo, cuando uno va a comprar algo en una tienda. Uno compra algo en una tienda y él mismo lo paga. Exactamente, ¿ya? O sea, la obligación se consume de inmediato, ¿ya? Vale esto, deme la plata, listo, vale esto. Que se puede retrotraer, sí se puede retrotraer, ¿ya? Pero ¿qué pasa ya con las ejecuciones de las obligaciones de ejecución sucesiva? ¿Cuándo sucede? Que es poco a poco. Por ejemplo, cuando uno compra un televisor que le dicen se lo difiere a tantas cuotas. No lo paga ahí mismo, sino que lo va pagando poco a poco. Exactamente. Y usted no puede él le puede decir al otro, devuélvame la plata de la cuota. Bueno, pues a menos de que haya otras causas, ¿no? Hay alguna cláusula, pero no. No, ¿cierto? Ya pues usted lo va pagando, ¿ya? O el canon de arrendamiento, por ejemplo. ¿Ya? Es un contrato de ejecución. El arrendamiento es un contrato de ejecución sucesiva por excelencia. ¿Listo? Séptimo, contratos nominados e innominados. A ver, entonces, existen contratos que invariablemente tienen ciertos elementos esenciales, por lo cual reciben el nombre determinado, son los nominados. Entonces, ustedes van al Código Civil, ¿ya? Y ustedes en la parte final, ya les digo dónde. Espérenme un momentico. Estimados y queridos alumnos. Yo a todos los quiero mucho, yo a todos los aprecio. No crean que es fácil un jueves a esta hora estar dando clase. Más aquí, vea, eso está solitario. Por aquí está incluso inseguro. Por ahora escuché que robaron a alguien, una cosa así. Es más, la estación del mío funciona como hasta las 8:30 nomás. Por eso no se tiene que ir tan tarde. Entonces, imagínense. Pero bueno, aquí estamos con todo el cariño y con todo el amor para todos. Gracias, profe. Listo, entonces, ya les digo, un momentico. Entonces, ustedes van, por ejemplo, al título 15, ¿ya? Perdón, al título 23. Que eso está, ya les digo. Ustedes empiezan desde el artículo 1849 en adelante y empieza a hablarle de contratos. Entonces habla del contrato de compra-venta, ¿ya? Habla de otro tipo de contratos. Bueno, el de compraventa sí le dedica gran parte. De la permuta, ¿ya? De la cesión de derechos, del contrato de arrendamiento, ¿ya? Entonces, esos contratos, ¿ya? Que están en el código, se les llama, ¿qué? Contratos nominados, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen un nombre. Y también, ¿por qué? Porque figuran taxativamente en el Código Civil, ¿ya? O en el Código de Comercio también, ¿ya? Cuando vean comercial. Por cierto, cuando necesiten algo de derecho comercial, cuenten conmigo porque, a ver, yo soy especialista en derecho comercial y soy magíster en derecho empresarial de la Javeriana, ¿ya? Así que lo que necesiten en propiedad intelectual también, con mucho uso. Bueno, yo al final les comento algo chévere. ¿Listo? Entonces, los contratos nominados son los que están en el código, dicen popularmente, y sí, es así, los que están nombrados y reconocidos por la legislación y tienen un nombre. ¿Y los innominados cuáles son? ¿Cuáles son los innominados? Tienen, pues, los que no están en la doctrina. Una clasificación en el contrato, en el Código Civil. Exactamente, o sea, son los que no están en los códigos, ustedes no los van a encontrar. Normalmente, ustedes los contratos innominados los encuentran en la jurisprudencia, ¿ya? O en la doctrina, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se ve mucho en el derecho comercial, por ejemplo, el outsourcing, ¿ya? Que eso pues no está contemplado, ¿ya? O la maquila, por ejemplo, ese contrato no está en el Código de Comercio, señor. Una preguntita, es que yo hace un tiempo había escuchado acerca del contrato anticrético. ¿Ese es innominado o sí está definido en el Código Civil? Ese sí está en el Código Civil, el anticresis.
Lo que pasa es que ese contrato no es muy utilizado. ¿Sabe dónde utilizan mucho de contrato aquí en Colombia? ¿Los mercaderes? No. Aquí en Colombia, ¿sabe dónde utilizan mucho ese Me contrato? parece escuchar que en Pasto, si mal no estoy. Ajá, en Nariño. Allá en Nariño lo utilizan un montón, la anticresis. ¿Ya? Eso es curioso, pero es un tema cultural, ¿no? Pero es un contrato nominado, ¿no? No es innominado. ¿Ya? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta y que lo aprendan desde ahora. O sea, cuando ustedes vayan a alguna conferencia en alguna parte desde derecho y hablen de los contratos nominados e innominados, ustedes ya entienden que es un contrato nominado y un contrato innominado, ¿ya? Que el contrato innominado no quiere decir que no sea válido jurídicamente, ¿no? Es válido, ¿ya? Por eso les digo que eso lo ha desarrollado la doctrina y la jurisprudencia y es válido. ¿Listo? Listo. Entonces, ya hemos visto los contratos, ¿ya? Estamos en los contratos, ¿no? Como fuente de las obligaciones. Y ya hemos visto clasificaciones de contratos, ¿ya? Ahora vamos a ver qué. Las condiciones de la voluntad contractual. Acuérdense que ¿cuál es el concepto más importante en los contratos? ¿Qué define un contrato? La voluntad. La voluntad, ¿no? Ese es el santo y seña, ¿ya? Del concepto del contrato, ¿ya? Cuando hablamos de contrato, ¿hablamos qué? De la voluntad, de las partes, de las personas. Entonces, vamos a ir ya un poco más a lo dinámico, a lo real, que pues ya hemos estado hablando un poquito, pero vamos ya más a lo real, a cómo se da realmente un contrato y los problemas que hay ya en su celebración. Entonces, el contrato, lo mismo que cualquier negocio jurídico, ya saben ustedes que es un negocio jurídico, ¿de dónde viene? ¿Ya? Requiere esencialmente de las siguientes condiciones para que sea válido, ¿ya? Primero, una declaración libre de voluntad de los contratantes, ¿ya? O sea, usted no va a contratar tapados los ojos, ni, bueno, ustedes se han visto la película de El Padrino, ¿sí se la han visto o no? A ver, El Padrino, ¿se han visto el clásico del cine o no? No. Mejor No, dicho, profe. abogado que no se vea película no es abogado, con eso les digo todo. Ustedes quieren ser abogados, ¿cómo es que de caché? Véanse esa película. Eso es una saga, ¿no? Es espectacular. Es la historia de la mafia. Y no estoy diciéndoles de que que les guste la mafia y nada de eso, sino que hablan mucho de derecho en esa película. ¿Ya? ¿Listo? O sea, véanse esa saga. Esa es de las grandes series y digamos que películas que hay en la historia del cine. El Padrino, ¿ya? De pronto Don Orlando sí la sabe, sí la ha visto. Son aquí los que son más mayorcitos, ¿ya? Entonces, cuando usted, digamos, va a celebrar un contrato, pero alguien le está apuntando con un arma, un revólver en la cabeza para que lo celebre, ¿qué? ¿Hay un vicio de la voluntad o no? Sí. ¿Ya? Sí, profe, porque no es libre. Ajá, porque no es libre, ¿ya? Por ejemplo, cuando su suegro le dice, vea, usted embarazó a mi hija, tiene que casarse sí o sí. Entonces, No aplica. no hay voluntad, ¿cierto? No es válido. Hay un vicio de la voluntad, ¿ya? Pilas con eso, ¿ya? Requiere declaraciones libres de la voluntad, ¿ya? Que usted esté en sus 5 sentidos, ¿ya? Que no venga otro a decirle, vea, tiene que firmar este contrato porque si no lo firma le pasa esto. ¿Ya? Aunque eso pasa, ¿no? Pero pues, es como el ejemplo. Profe, ahí sería es inexistente, ¿no? A ver, eso lo vamos a ver más adelante. Los contratos nulos y los inexistentes, eso lo vamos a ver, no se preocupen. Pero en este contrato, o sea, lo que vamos a ver aquí son los vicios de voluntad, ¿no? O sea, de estas condiciones ya que tiene que cumplir esos requisitos para que una voluntad sea válida, o sea, toda la expresión de la voluntad sea válida, no tenga vicios, ya, tiene que ser primero libre, ¿ya? Libre, ¿ya? Segundo,
esas declaraciones emanen de personas capaces. A ver, vámonos a la clase de civil personas. Ya hicimos el repaso de bienes, vamos al repaso sobre las personas. ¿Quiénes son capaces? Todos los mayores de edad, ¿no, profe? Todos, profe. Ajá. Según la 1920 del 2019. ¿Y quiénes son capaces? A ver, para el derecho, quiénes son los capaces? Los que son mayores de edad y los que están jurídicamente aceptados, como por ejemplo las personas con problemas mentales no son capaces. Ajá, muy bien. ¿Ya? Profe, Señor. también, pues, no solo los mayores de edad, porque, por ejemplo, en el Código de Comercio se explica como que se habla de creo que eran los menores adultos. Por ejemplo, cuando se tiene un negocio, pues algunos niños que sean como mayores de 17 años pueden tener permiso de sus padres para poder tener esa clase de negocios y siguen siendo capaces. Sí, eso es un tema. Cuando ¿Cuándo qué? están emancipados. O están emancipados, muy bien. ¿Sabe dónde viene la figura de la emancipación? El derecho romano. Del derecho romano, ajá. ¿Ustedes sí estudiaron los sui juris y los alieni juris? Todo abogado tiene que saberse ese concepto del sui juris y el alieni juris. ¿Quiénes son los sui juris? El propio derecho. En el derecho romano, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran los sui juris en el derecho romano? ¿Quiénes eran considerados sui juris? ¿O sí? ¿Quién? Bueno, los sui juris, ¿quiénes eran en la familia romana? Eran los emancipados, ¿no? Los que ya no dependían económicamente del paterfamilias, ¿ya? Y los alieni juris, entonces, ¿quiénes eran? Los contrarios a estos, los que no estaban emancipados, ¿no? Ajá, alienados al poder del paterfamilias, ¿ya? Entonces, la emancipación viene de la emancipatio, ¿ya? Que significa que abrirse, ¿ya? Hacer cuarto aparte, dicho popularmente, ¿ya? Entonces, bueno, eso es importante. Entonces, que esas declaraciones emanen de personas capaces, ¿ya? Que no sean incapaces, ¿ya? Ustedes lo han dicho. No solamente que sea mayor de edad de conformidad con las leyes, ¿ya? Sino que no sean declarados judicialmente que incapaces. ¿Cuáles incapaces establece el Código Civil? Por dilapidación, ¿por qué más? A ver, acuérdenme. Hablaban hasta de mentecatos, incluso. Profe, tengo una pregunta. Profe, sí, yo también tengo una pregunta. Señora. Si se consideran incapaces, ¿puede haber alguien que realice el contrato en nombre de esa persona? ¿Qué es el contrato qué? Que realice el contrato en nombre de esa persona, o sea, de la persona que se puede considerar en el derecho como incapaz. Ah, claro. Si hay un tutor. Profe, Sí. pero para uno hacer un negocio en nombre de una persona hay que declararla interdicta, ¿cierto? Depende. Esa figura ya No, eso ya no existe. Ya no existe. Ya no existe. ¿Por qué no Entonces, existe? ¿Por qué Desde no el ex- 2019. O sea, los que La fueron interdicción ya no interdictos existe. ya son interdictos, pero de ahora en adelante, De ahora en adelante no nadie sé. se cree incapaz. Exacto. Ya. Ya, A por ver, eso voy a la pregunta, a ver. porque Bueno, a ver, entonces. A ver, una persona, o sea, puede celebrar un contrato en nombre de alguien, ¿no? Que puede ser ¿quién? El tutor, ¿no? En el caso de los menores, ¿ya? O puede ser la persona que esté a cargo de esa persona que se ha declarado que, ustedes dijeron que interdicto eso ya no existe. ¿Qué existe ahora entonces? Persona de apoyo. Bueno, la persona de apoyo, ¿ya? Pero judicialmente se tiene que declarar incapaz, ¿no? Una persona. Eso sí, o sea, judicialmente se tiene que declarar la interdicción de una persona. ¿Listo? Pero bueno, entonces, digamos que para que una persona incapaz ya pueda celebrar válidamente el contrato, o uno puede ser el tutor, ya, en el caso de los menores, ya,
los menores, digamos, de edad. Y por otro, digamos, caso, está el tema de los adultos, obviamente, pero que se han sido, pues, declarados interdictos. A mí me enseñaron así. Pero a esas personas le nombran, ¿qué? Un administrador, no un tutor, sino un administrador o un curador, un curador de bienes. Curador de bienes, ¿ya? Que es un O pueden ser administrador. varios. Sí, eso depende, ya depende. Sí, eso depende de Ya lo es un que- administrador de bienes, eso depende ya del proceso, pues, ante el juez de familia, ¿no? ¿Listo? Tercero, que recaiga sobre un objeto, es decir, que existe un contenido. Usted no va a celebrar un contrato sobre las estrellas. Vea, yo le voy a... Ese es el de los novios y las novias, ¿ya? Que vea, mi amor, yo le prometo que le voy a bajar la luna y las estrellas. ¿Yo si lo cumplen o no? No. No, profe. Todos mienten. No, profe. No, profe. Que ahorita en diciembre le voy a regalar un ramo de flores y un peluche, bueno, qué sé yo. Ni eso. ¿Por No, qué? sí, eso sí, claro. ¿Sí? Tacaños. Oiga, que Amarrados. pilas pues. No, pero la luna y las estrellas uno siempre dice, mi amor, yo te bajaría la luna y las estrellas. Es una declaración unilateral de voluntad, vea, pilas. Para que le digan a los novios, pilas con lo que está diciendo. ¿Listo? Entonces, nunca se les olvide estas tres condiciones para que sean válido un contrato o la declaración de voluntad, más bien dicho, para que una declaración de voluntad no sea viciosa, no tenga vicio, que tiene que concurrir en un contratante o en una persona que va a declarar su voluntad, ¿ya? Que sea libre, que esa voluntad sea libre de toda presión, ¿ya? Segundo, que las declaraciones emanen de personas capaces, ¿ya? Que estén en sus cabales sentidos, ¿ya? Que sean mayores de edad, ¿ya? Con las excepciones, pues, del caso, ¿ya? Tercero, que recaigan sobre un objeto válido, ¿ya? Que tenga contenido, ¿ya? Que sea económicamente relevante. ¿Listo? Y vamos ahorita a un tema chévere, se llama la reserva mental. ¿Sí se lo leyeron en el libro o no? No, profe, yo no. A ver, ¿quién se ha leído el libro? No me digan que dejaron de leer el libro, que es nuestro libro guía. Bueno, vamos a leer entonces. ¿Qué es la reserva mental? Dice, consiste esencialmente en querer la declaración sin querer sus efectos, ¿ya? O sea, quiero que sigamos la lectura, ¿listo? Mas ha de advertirse que no puede referirse a querer y no querer a un mismo tiempo una cosa. Algunos autores que la entendieron en este sentido, con razón negaron su posibilidad en el terreno jurídico y así decían, es imposible que una acción de voluntad se contraiga conscientemente que exprese declaración sin voluntad, ¿ya? Como es imposible que el asesino hiera y no hiera a un mismo tiempo, ¿ya? La reserva mental es una quimera, una nada, un fantasma vacío. Sin embargo, en forma unánime, la doctrina proclama que carecen de todo valor las reservas mentales, pues la declaración de voluntad vale en la forma en que se da a conocer y en ningún caso y en ningún momento se admitirá al autor de la reserva la modificación del contrato, ¿ya? Sobre pretexto de una reticencia o reserva. ¿Qué se imaginan que es la reserva mental? A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Qué se imaginan? Sin pena. No decir exactamente lo que está pensando. Ajá, muy bien, me gustó ese concepto. Me gustó mucho el concepto para que hablemos ahora de la simulación. ¿Para qué más? A ver, ¿qué más se puede decir de la reserva mental? Como por ejemplo cuando te piden matrimonio y tienes diagnosticado que te va a casar. ¿Que cuando qué? ¿Que el matrimonio qué? Pues yo lo asimilo mucho con, por ejemplo, cuando le piden matrimonio a una persona y está reservando el momento en que se va a llegar el día del matrimonio. Pero Profe. ¿qué se reserva? No entiendo. ¿Qué reserva? Pues no entiendo. Pero
pero a ver, y entonces. Se reserva la inocencia, profe. Pero, profe, yo diría que la reserva venga, mental... tacho, como dicen por ahí. El ejemplo me gustó mucho, reserva la inocencia. Paren ahí. Para ahí, como dicen, no sé qué programa dice, pare ahí. Eso me parece muy buen ejemplo. ¿Ya? ¿Usted qué le dice a la novia o la esposa antes de casarse? Vea, yo nunca he conocido mujer en la vida ni en la cama. ¿Les ha pasado eso? Sí, ha pasado muchas veces. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces? ¿Dónde hay la reserva mental? Pilas que esto es lo que vamos a ver ahorita a continuación, que es la simulación, que es uno de los temas importantes de las obligaciones. Profe. A ver. Pues en este caso la reserva mental, dejando un poco de lado ese ejemplo que usted nos da, yo lo entiendo como que se hace el contrato, ¿no? Ajá. Pero uno no tiene la intención total puesta a la hora de hacer el contrato, sino que está pensando en hacer otra cosa. Es como, yo lo entiendo como un tipo de hipocresía, por así decirlo. Ajá, sí, muy bien. Por ejemplo, que yo a usted le compro, un caso que me explicaban a mí era que, por ejemplo, yo le digo a usted, vea, ¿usted cómo se va a ir al exterior? Pues, ¿por qué no me arrienda la casa? Y el señor le dice, sí, yo le arrendo la casa y tal. Pero pues uno mientras le arrendan la casa, pues uno está arrendando la casa, uno tiene que pagar los servicios, tiene que hacer otro montón de cosas. Esas son las condiciones que uno le da. Pero resulta que el señor se va por unos 10 años. Pero entonces usted, como estuvo ejerciendo las labores de señor y dueño por más de 10 años, ahí se aplica la reserva mental. Porque usted le pidió arrendar la casa con segundas intenciones y nunca le dijo que quería hacer eso. Entonces, pues así lo entiendo yo. Muy buen ejemplo, sí, me parece válido, muy bien. O sea, están bien, o sea, muy bien. Profesor, se puede complementar con no decir lo que a uno no le conviene. También, sí, claro que sí. Pues a ver, lo que pasa es que, a ver, ¿dónde está el chiste y el quid del asunto, como dirían por ahí? Sí. O sea, uno dice lo que no le conviene y en eso está, digamos, de parte de un contratante, ¿no? O sea, uno expresa una voluntad y listo, ¿ya? Pero ¿qué pasa? ¿Qué es, digamos, lo importante en el asunto? De que lo que usted dice va a producir efectos jurídicos respecto de quién? De la otra persona, ¿no? ¿Por qué? Por eso es que yo empezaba con el ejemplo del que se va a casar, le dice, no, yo soy puro y casto, no se preocupe, mi amor. Entonces, ¿usted qué? Y la mujer que dice, no, yo quiero un hombre juicioso, chévere, pulcro. Ya, bueno, digamos. Pero entonces ella dice, yo me quiero casar con una persona así. Y el hombre le dice, sí, yo soy así. Entonces, ¿qué pasa? Está influyendo en su voluntad para tomar una decisión de ¿qué? De casarse, ¿ya? Pero resulta que con el tiempo la mujer se da cuenta que ¿qué? Que no era tan así. Que no era así. ¿Ya? Entonces, ¿ahí qué hubo? Una reserva mental, ¿cierto? Pero esa reserva mental, ¿qué produjo? Y eso es lo que ya ahorita pues vamos a ver más adelante en la simulación, ¿ya? Ahí hubo un cierto vicio del consentimiento, ¿ya? Un cierto vicio. ¿Por qué? Porque acuérdense de las condiciones de las obligaciones. La primera, ¿cuál era? La libertad, ¿no? ¿Y libertad qué quiere decir? Que usted está libre sin ningún tipo de presión ni engaño para decidir. Cuénteme. Una pregunta, ¿la reserva mental afecta la validez del acto? Claro que sí. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver ahorita en la simulación, ¿vale? Pero sí, o sea... Profe, pero esa reserva mental es solamente verbis, ¿no? Pero si tiene un contrato escrito literis, por ejemplo, el caso de arrendamiento, si vos tiene un contrato de arrendamiento, está reconociendo como dueño a otro. Entonces, en 10 años no se lo puedes quitar, porque es que el otro te dice, mira, es que aquí vos me estás reconociendo como dueño. No te puedes apropiar de algo de lo que estás reconociendo como dueño a otro. Ajá, sí, perfecto. Sí, puede ser. O sea, pero por eso, entonces la reserva mental aplica incluso si sea solamente verbis. Claro, o sea, yo voy a lo siguiente, cuando hablamos de reserva mental, o sea, este concepto ya es un concepto, digamos, muy subjetivo ya, o sea, no necesariamente, o sea, este concepto, digamos, es bueno entenderlo como lo que vamos a ver ahorita del tema de la simulación en los contratos, ¿ya?
¿Ya? O sea, este es un concepto muy doctrinario, ¿ya? No quiero que pues, entiendan que esto está contemplado en la norma, no. Ya, es un concepto muy doctrinario, ¿ya? Por eso aquí dice, de forma unánime, la doctrina proclama que carecen de todo valor las reservas mentales. ¿Sí me entienden? O sea, Ok, listo, sí, listo. por eso, aquí está la diapositiva, clarito. ¿Ya? Pero es digamos, legalmente pues no está consagrado, ni quiere decir pues que usted le va a alegar a la otra persona, veas que usted tuvo una reserva mental, no. Si no van a pensar cualquier otra cosa. Pero no, o sea, pero para que nosotros entendamos ya de que las personas, para cuando vaya a haber una simulación, de que ya es o es un tema unido a este, para que haya una simulación se supone que hay una reserva mental. ¿Listo? Entonces pasemos más bien a ver el tema de la simulación en los contratos, ¿ya? Que este sí es un tema, ¿ya? Que es muy, digamos, del pan de cada día en la práctica, en el derecho. Entonces, ¿qué es la simulación? La simulación se define como el acuerdo de las partes, ¿ya? De emitir concordantes declaraciones de voluntad contrarias a lo que realmente quieren, ¿ya? ¿A fin de qué? De engañar a quienes, a terceros, ¿ya? Entonces, pueda que la declaración sea válida, la declaración de voluntad y sea válida en todos sus sentidos, ¿ya? Aparentemente está bien, no hay problema, ¿ya? Pero finalmente, ¿qué? ¿En dónde está el defecto? ¿Dónde está el veneno? Por ahí como dirían. Pues digamos que puede producir efectos a futuro, ¿no? También, pero digamos que los perjudicados son los terceros, ¿ya? Por ejemplo, aquí el compañero decía el ejemplo del contrato de arrendamiento, ¿cierto? Si no estoy mal, ¿ya? De esta Es definición, como, dime, Juanjo. es por ejemplo, Profe, ven. cuando las personas, digamos, tienen acreedores y le van a perseguir sus bienes, y digamos, él sabe que le pueden embargar su casa, su carro, su moto, entonces, no sé, busca una persona para simular un contrato de compraventa y Ajá, salvar su bien. también, sí, también puede ser, ¿ya? Bueno, tú por lo menos propones un tema que, bueno, uno diría la simulación por lo general desde la parte mala, ¿no? Pero digamos que ahí tiene que entrar el juez ya a decidir o a mirar, digamos, probatoriamente si realmente el contrato ya, o sea, la formación del contrato tiene un fin jurídico o se cumple la justicia realmente o no tiene un fin justo, ¿ya? Porque si tiene un fin ulterior, digamos, de proteger bienes ya constitucionalmente protegidos, pues digamos que ya es otra cosa, ¿no? Pero pues es una simulación, ¿no? Eso ya tocaría ver cada Profe, caso, señora. entonces, pero ahí, digamos, si en la simulación de los contratos donde dice que las partes, bueno, si una persona, digamos, hace un contrato de arrendamiento y el arrendatario supuestamente alquila la casa para vivir, pero lo que está haciendo no es para habitar en ella, sino que la alquiló para vender sustancias alucinógenas, ¿cabería ahí? Si en el contrato se pone el objeto, o sea, el objeto del uso del bien, pueda que sí, ¿ya? Pero pues si no, pues digamos que pues tú puedes contratar un arrendamiento, pues cualquiera, ¿no? Pero pues si no pones en las cláusulas del contrato de que vas a guardar algún tipo de alimento o vas a destinarlo, digamos, a algún fin económico, pues se puede presumir cualquier cosa, ¿ya? Profe, al respecto de esa simulación en los contratos, por ejemplo, estaba viendo que esto pues está como en una línea muy delgada, ¿no? Entre la legalidad y la ilegalidad. Pues lo Ajá. que se mencionaba ahora al respecto de que pues digamos que una persona le cede todos sus bienes a otra para que estos no sean susceptibles a embargo. Pero estaba viendo por aquí otro ejemplo que dice lo siguiente, digamos que un padre le hace hace una simulación de contrato de compraventa hacia su hijo para darle un carro o un bien el que sea, para que un banco le pueda hacer un préstamo. Ahí veríamos una simulación de contrato que no es de forma ilegal. Sí.
O sea, lo que pasa es que, por eso te digo, eso hay que ver cada caso concreto, ¿no? Y digamos que yo pienso que lo que diferencia, digamos, el tema es en cuanto al perjuicio de terceros, ¿ya? O sea, si realmente va a haber un perjuicio, ¿no? Si hay lo que se ve sobre todo la mala fe, ¿no? Especialmente. Y ahí también opera, profe, la reticencia, ¿no? Sí, también, o sea, es la mala fe. O sea, es, digamos, el ánimo de hacer daño a terceros o de, digamos, provocar confusión en los terceros, ¿ya? Pero siempre a provocar un daño negativo, ¿ya? Profe, Señoras. disculpe, habla Marisol. Espérate, está que le dije, no que me da pena interrumpirle la clase. Sino que cuando fui a llamar a lista, yo tenía falla de energía y es porque se iba a ir. Y acabo de llegar, ya volví y me conecté. Es para que por favor me tengan en cuenta. Tranquila, no se preocupe. Listo. Muchas gracias, profe. Profe, Señora. en este tipo de contrato también podríamos decir que las ventas ficticias se ven allí como son las estafas. ¿Cómo son las estafas? Señor. Sí, o sea, a ver, es que aquí es donde precisamente se ve lo ficticio, ¿no? O sea, es, pero en realidad no es. ¿Sí me entienden? Pero es que ese en realidad no es, ¿ya? Es porque, ¿qué? Porque busca, digamos, burlar a terceros, ¿ya? Busca perjudicar a terceros, ¿ya? Pero que ficticia, o sea, digamos que, a ver, es un concepto muy importante. Y yo no diría que es ficticio. ¿Por qué yo no diría que es ficticio? A ver. Para que haya simulación, ¿qué se necesita? Que estén de acuerdo las dos partes. Ajá, que se tenga una apariencia de ¿qué? De validez, ¿no? De legalidad. ¿Ya? O sea, usted lo ve y es legal. ¿Ya? Pero usted, y por eso es que hablábamos ahorita de la reserva mental, ¿ya? Después una persona se da cuenta de que en realidad eso no era así como lo pintaban, ¿ya? Sino que era para otros fines o para otras cosas. Entonces dicen, no, usted simuló que estaba haciendo eso, pero en realidad lo que usted no buscaba no era eso, sino otra cosa. ¿Ya? ¿Usted no les ha tocado simular a veces cuando han jugado algo? Simulen algo. ¿Ya? Pero en realidad no es su voluntad, no es lo que usted quiere realmente. ¿Ya? Busca otro fin. ¿Ya? Entonces, de la definición de la simulación se deduce que los elementos esenciales del negocio simulado son los siguientes. O sea, hablamos normal de un negocio jurídico común y corriente, no un contrato común y corriente. Pero al lado del contrato común y corriente hay uno simulado, ¿ya? Que también es igual y es aparente, o sea, en apariencia es legal, pero que es ficticio. Pues a ver, no digamos que es ficticio. Para mí no es ficticio. ¿Por qué? Porque atañe, digamos, todos los requisitos de legalidad. ¿Listo? Entonces, los elementos esenciales del negocio simulado son, primero, disconformidad consciente entre lo declarado y lo querido realmente, ¿ya? Yo declaro y digo que a mí me gusta, ¿quién? ¿A quién? Bueno, una niña cualquiera, ¿ya? Y resulta que a mí esa niña no realmente me gusta, sino otra. Y yo estoy simulando de que la quiero, de que la adoro y me voy a casar con ella, pero en realidad yo quiero otra. ¿Sí o no? Eso es lo que no quiero realmente. Segundo, acuerdo de las partes en producir esta disconformidad entre la voluntad interna y la declarada, ¿no? Es la apariencia que les decía, ¿ya? Si aparentemente está bien, no hay problema, ¿ya? Pero la diferencia, ¿ya? Y donde se rompe esa apariencia de legalidad, ¿ya? ¿Está en qué? Con el fin de engañar a terceros, ¿ya? Yo busco producir un fin ulterior de qué? De que ellos crean de que yo estoy obrando de esta manera, pero en realidad lo que yo quiero es otra cosa. ¿Listo? Ahora, para que eso se den cuenta de que hay una simulación, ¿qué? Pues eso tiene que ser demandado, ¿ya? Y tiene que producirse, digamos, algún tercero tiene que verse perjudicado respecto de eso, ¿ya? Entonces, aquí vamos a los efectos de la simulación de los contratos, ¿ya? Para estudiar los efectos de la simulación es preciso distinguir los relativos a las partes que han celebrado el contrato y lo relacionado con los terceros, ¿ya? Entonces, entre las partes, cuando hablamos de las partes,
prevalece lo realmente querido, ¿ya? Que eso es lo que después un juez tiene que descubrir, ¿ya? Cuando ha sido demandado ese contrato, cuando alguien dice, vea, ese contrato es simulado, ¿ya? Las personas que contrataron lo que querían era otra cosa realmente, ¿ya? Hay una acción, ¿no? Jurídica. Entonces, lo realmente careciendo de efecto lo simulado, ¿ya? En una compraventa de confianza, le será suficiente al que aparece como vendedor demostrar que la venta es ficticia, ¿ya? Aquí entra lo ficticio, aunque yo no estoy de acuerdo con el término ficticio, pero bueno. Es decir, que no quiso vender. El juez, comprobada esta circunstancia, declarará que el contrato aparente o simulado de venta no existe y que el dominio en ningún caso se transmitió de la cabeza del vendedor al comprador. O sea, lo que parecía legal, finalmente, ¿qué va a decir el juez? Pues es ilegal. Ajá, que no existe, que nunca existió. ¿Por qué qué? ¿Por qué nunca existió ese negocio en la realidad? No hubo la tradición. No se hizo la entrega de la cosa. Bueno, No, bueno, vamos a las... Simulado, porque era simulado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no había una real libertad, ¿ya? Porque no hay una declaración de voluntad como tal, pura y dura, como dicen. ¿Listo? Entonces, el juez declarará que el contrato aparente o simulado de venta no existe, que el dominio en ningún caso se transmitió de la cabeza del vendedor al comprador. Naturalmente, esto hay que hacerlo en los casos en que el simulador adquiriente traicione la confianza de que en él depositó, afirmando que no hubo simulación. ¿Ya? Para que prevalezca el negocio secreto, ¿ya? Que es el real, que es el verdadero que querían las partes, ¿ya? O sea, el realmente querido, se necesita que en sí sea lícito y válido y no un simple instrumento medio para realizar la violación de la ley, ¿ya? Pues si se descubre que el verdadero negocio es en sí ilícito o inválido, no puede ser sostenido y caerá no por su simulación, sino por su ilicitud o invalidez, ¿ya? Eso casi siempre pasa. Por ejemplo, yo voy a hacer un contrato de compraventa de un vehículo, ¿ya? Con una persona, con el hijo, ¿ya? Pero yo, ¿para qué le compro ese bien a un hijo? Para que, digamos que en ese vehículo transporte ilegalmente armas, ¿ya? O a sustancias alucinógenas, ¿ya? Entonces, ¿ese contrato es válido o no es válido? No. Tiene invalidez, ¿no? Ese contrato. Bueno. Ahora, respecto de los terceros, los negocios simulados son válidos en relación con terceros de buena fe, ¿ya? Es decir, con terceros que no conocen el pacto secreto o la verdadera voluntad de los que realizaron esa simulación, ¿ya? No conocen el pacto secreto que altera el contrato aparente o simulado, ¿ya? En cambio, los terceros que tienen conocimiento de esa simulación son de mala fe, ¿ya? Y deben regirse por el pacto secreto, ¿ya? O sea, ahí los que van a saltar, por así decirlo popularmente, ¿son quiénes? Los que están vulnerados por ese contrato aparente, ¿ya? El tercero que negocia con base en un contrato que tiene las apariencias de seriedad y resulta simulado, adquiere un legítimo derecho, una situación jurídica inatacable, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya hablábamos de la compraventa de los bienes, ¿no? Que resulta que usted le vendió un bien inmueble que una persona aquí se vea, este bien es mío, ¿ya? Y se lo vendo, escritura pública, listo, usted lo quiere. Entonces, ¿usted qué pasa? Resulta que va a la oficina de instrumentos públicos y resulta que ¿qué? Que el que le vendió el inmueble pues nunca ha sido propietario, ¿ya? Entonces usted que es como adquiriente, un tercero, ¿ya? Que se ha visto, digamos, perjudicado por un contrato aparente que supuestamente le dijeron que él había adquirido ese inmueble, ¿ya?
Entonces, resulta que aquí en Colombia la venta de cosa ajena es válida, ¿no? Ustedes sí vieron eso en bienes, ¿no? Ahí para que lo tengan en cuenta. Entonces, hay, señora. Profe, no, espérate, y entonces, no, pues terrible eso, porque entonces hay que, toca es, o sea, el que le simularon el negocio jurídico es el legítimo dueño, y entonces el dueño que no tiene conocimiento de la situación, entonces le toca emprender proceso. Claro, ya, claro que sí, ya. O sea, No, ese tipo de leyes son las que no sirven. Imagínense, o sea, por eso es que en esos casos, pues, esos temas de En un país como este y esa ley, no, qué belleza. Y eso es válido, y eso desde hace tiempo la venta de cosa ajena en Colombia es válida, pero eso ya después hay que entrar a mirarlo en un proceso, ¿ya? Entrar el dueño ya, como se dice, a hacer una acción reivindicatoria de ese bien inmueble, ¿ya? Y esta persona, ¿qué tiene que hacer? Que es un tercero de buena fe, porque es un tercero de buena fe, ¿ya? Tiene que hacer que las acciones de simulatorias contra aquel que supuestamente lo vendió, aunque eso es difícil en la realidad. ¿Por qué? Porque pues, el que normalmente usted le vende se vuela, se pierde, ¿ya? Profe, yo tengo un ejemplo, Señora. pues es un caso real cercano, y es que el bien inmueble pues estaba a nombre de la pareja y sus hijos, no figurado como patrimonio pues familiar, sino simplemente escriturado pues así, no con el gravamen de patrimonio familiar, ¿cierto? Entonces, al momento de vender el bien, él negocia con la otra parte y ambas pues tienen voluntad de realizar lo que es el contrato de compraventa, pero entonces como está en nombre de otros, o sea, él no es el único dueño. Entonces, ¿qué sucede? Realiza la venta diciendo que él es el dueño y que los demás están de acuerdo, y sabiendo que los demás no están de acuerdo, y aún así realiza la venta. Al momento de realizar lo que es la tradición, porque ya inclusive había entregado la cosa, pero para perfeccionar la tradición con el traspaso pues de la titulación, pues está como esa limitante de que los demás cómo van a firmar si pues nunca hicieron como ese acuerdo. Entonces él lo que hizo fue que hizo una simulación de que los demás estaban de acuerdo, o sea, prácticamente actuó de mala fe, y el otro comprador pues está de buena fe. Entonces en estos momentos se encuentra como en proceso para la restitución de lo que son sus derechos totales a lo que es el nuevo propietario. Ajá, muy bien, perfecto. Ese es el ejemplo, ya. Muy bien. Profe, entonces una manera como de evitarse eso es que como verificar quién tiene la posesión, o sea, que no te estén vendiendo un apartamento que está habitado, entonces vos, bueno, está como raro, me están vendiendo el apartamento de otra gente. Será como una manera como de evitar eso, ¿cierto? Ustedes como abogados que están formando ya, que ya han aprendido estas cositas, ya, ustedes tienen que primero averiguar, bueno, ¿y quién es el propietario de ese bien? ¿Ya? Ustedes que poseedor, propietario, arrendatario, ¿qué es usted? ¿Ya? Primero, ante todo, y acuérdense que el certificado de tradición es público, ¿no? Eso no es solamente para los compradores, no, eso es público. Ustedes pueden averiguar cualquier predio en la oficina de instrumentos públicos, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que verificar quién realmente es el dueño, ¿ya? Si ese mueble, si ese bien está embargado, ya, por ejemplo, a veces hay casos también en que usted dice, no, ese bien está libre de todo gravamen, y usted va a la oficina y mira el certificado y resulta que hay más de un gravamen, ¿ya? Está más hipotecado que qué. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿ya? Primero, antes de realizar cualquier, y esos son los casos que ustedes les van a llegar en el consultorio jurídico, ¿ya? Cuando trabajen, etcétera, ¿ya? Eso hay por montones. Entonces, ustedes ya saben, ¿ya? Que la propiedad, que el dominio se consolida a través del título y el modo, ¿ya? Y que en la tradición, ¿ya? Es donde se perfecciona el dominio, y que hay un certificado de tradición que habla sobre toda la historia de un bien inmueble, ¿ya? Y que da la... Señora. El recorderis que nos dio usted ahorita, profe, es como ajustado a lo que decía el compañero, o sea, los pasos que hay que hacer para
perfeccionar pues lo que es un contrato de compraventa. Porque inclusive, profe, y se ha visto en muchos casos, que las personas con el hecho solamente, o sea, no realizan este tipo de verificaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que solamente que porque realizan como la compraventa y va y la notifica, la lleva hasta la notaría, entonces ya creen que con eso pues tiene como legitimación lo que es la tradición.